una correspondencia válida entre lo que vendría siendo el principio metafísico, el principio supremo metafísico asociado al Padre, el principio cosmológico asociado al Hijo como verbo hecho carne. Es importante hacer esa acotación porque el mismo verbo también es el principio ontológico que estaría representado en el mismo Espíritu Santo como el intermediario por excelencia en ese sentido. Igual que toda alma que se encuentra en el medio entre los asuntos de la carne abajo y los asuntos del espíritu arriba, en esa misma medida podemos comprender que se ubica el Espíritu Santo. De hecho, el mismo San Pablo en la Sagrada Escritura, de verdad que no tengo ahorita a la mano el pasaje bíblico porque fue que me llegó ahorita, el recordatorio de que él nos dice en la Sagrada Escritura, una de sus cartas, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. De esta forma, nuestro cuerpo vendría siendo ese templo donde habita nuestra alma, que es la mejor representante de este Espíritu Santo. La diferencia estaría en que cada quien tiene que preguntarse qué tan lleno está del Espíritu Santo. Y es precisamente ese trabajo que nos toca realizar. Retomando la idea inicial, había mencionado primeramente estos dos pasajes bíblicos. El primero del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 20, de donde saco el extracto donde Jesús dice: porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Saco ese extracto de yo en medio de ellos y lo relaciono con el pasaje bíblico del Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos del 21 al 23. Específicamente en la parte de la oración donde él dice: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Vuelve nuevamente a hacer la relación entre él y nosotros. Claro, porque esa tercera persona del plural, ellos, debe entenderse a que se está refiriendo a nosotros. Pero él vuelve nuevamente a colocarse en el medio. Es Jesús quien habita en nosotros y el Padre habita dentro de él como un nivel más profundo. De esta forma, Jesús es el intermediario, porque es él el que no solamente está lleno del Espíritu Santo, sino que vendría siendo el Espíritu Santo en sí mismo. Y así como también de intermediario entre nosotros, también es intermediario entre el Padre y la relación personal que cada quien tenga con Dios. Entonces, bueno, es súper interesante aquí comprobar cómo se vuelve a cumplir esta doble función de quien está colocado en el medio. Es el Espíritu Santo transmitiéndose como productor del Hijo y al mismo tiempo es el Espíritu Santo producido por el Padre, teniendo una doble función como intermediario del Padre, el Hijo y el Padre. Una función descendente cuando tú vas del Padre al Hijo, pero una función ascendente cuando tú vas del Hijo al Padre. Por ejemplo, una función, la función descendente del Espíritu Santo la podemos recordar como
en los pasajes bíblicos donde se señala que Jesucristo, al ser bautizado, el Espíritu Santo bajó como blanca paloma y baja precisamente desde el cielo, desde el Padre hacia el Hijo. También podemos verlo como una función ascendente cuando Jesucristo logra resucitar. Jesucristo resucitado entre los muertos y cuando Jesucristo es llevado arriba en el cielo, luego de transmitir el Espíritu Santo a los apóstoles. Entonces, se cumple una función horizontal del Espíritu Santo, si se quiere, pero también una función vertical, una especie de tercera. Hay, digamos, tres funciones. La función descendente del Padre al Hijo, la función ascendente del Hijo al Padre, y si se quiere una tercera función que es entre nosotros cuando vamos conservando la transmisión que hemos recibido y al mismo tiempo estamos dispuestas a darla. Entonces, todo esto lo conocemos como sucesión apostólica, que es precisamente la que preserva la cadena ininterrumpida de transmisión del Espíritu Santo desde el cielo a la tierra, así como también su continuidad desde nuestra acción terrenal, pero una acción terrenal a través de los ritos y los rituales conforme a un mandato celestial. Entonces, podemos recordar la Sagrada Escritura. Abro comillas, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Cierro comillas. Aquí, ese soplo debe ser asimilado como el acto de todo ser humano, esa alma, debe ser asimilado ese soplo como el alma viviente y vivificante, que es capaz de resucitar en el Espíritu Santo, de ser reavivado en el Espíritu Santo, donde el Padre y el Hijo son uno solo. Entonces, la enseñanza de la resurrección es transmitida a través de la influencia del Espíritu Santo, que recibimos en nuestra iniciación, cuando nos iniciamos en los misterios misterios cristianos, que son los misterios de la muerte y del segundo nacimiento, que es nuestro nacimiento de cielo. En este sentido, es el Espíritu Santo un principio ontológico susceptible de transmitirse cosmológicamente, como ya lo he dicho, así como un principio cosmológico susceptible de conversión y actualización ontológica, remontándose al retorno, remontándose al origen. Porque debemos recordar que es el lenguaje del simbolismo, un lenguaje sagrado, y el simbolismo cumple con la ley de correspondencia, donde realidades de orden superior, inefables, pueden llegar a ser expresadas por medio de realidades de menor orden, tan solo susceptibles de ser expresadas, mas no contenidas en su totalidad, porque obviamente el contenido es infinito frente a un continente finito o un finito contenedor. Entonces, la idea de la Santísima Trinidad es una idea que va más allá de las formas, a pesar de que tenga una. Es una idea que va más allá de la imagen. La idea que va más allá de las formas y de las ideas con imágenes. Posee un enriquecido simbolismo sonoro, claro que sí, un simbolismo visual y un simbolismo gestual. Cuando nosotros nos persignamos, ahí estamos uniendo tres simbolismos, el sonoro, el visual y el gestual.
cuando nos estamos persignando, es súper interesante. Están los tres, el símbolo sonoro, el símbolo visual y el símbolo gestual, a través de la cruz, que es el principal símbolo adaptado por nuestra tradición cristiana, por, bueno, múltiples significados súper interesantes. Y, bueno, nosotros nos conformaremos con ubicar las tres personas de la unidad en la cruz latina o cruz humana, porque hay muchas cruces. Me acuerdo que el hermano Natanael hizo un excelente trabajo del simbolismo de la cruz, que hablaba sobre numerosas cruces y sus numerosos significados. Pero bueno, vamos a concentrarnos en la cruz humana o cruz latina, que es la cruz cristiana, para precisamente seguir desarrollando este tema de las tres personas ubicadas espacialmente bajo un mismo simbolismo visual, simbolismo sonoro, simbolismo gestual. Y bueno, recordar que es la cruz de Jesucristo la que se encuentra en el medio de los dos ladrones, como precisamente habíamos hablado sobre ese hincapié, ese énfasis que hace de Jesucristo, de recordarnos que Él está siempre en el medio entre nosotros y el Padre. Pero también, interesante, en el medio entre nosotros mismos, como, digamos, una perspectiva netamente terrenal, como diciendo que entre nosotros mismos también nos estamos transmitiendo ese estado de cristificación, ese Cristo interno que habita en nosotros, pero que nosotros lo hemos olvidado y a través del ritual uno lo recuerda. Lo primero, que es lo primero, digamos, que nosotros tendríamos como misión es precisamente hacernos la primera pregunta: ¿cómo es mi relación con Jesucristo? Después que nosotros vayamos respondiendo cómo se manifiesta, se expresa, se caracteriza, se vive, se celebra, se piensa, se siente y se obra en esa relación de nosotros con Jesús, en esa misma medida podemos profundizar hacia el otro nivel, que sería preguntarnos por nuestro Padre. Entonces es súper interesante. Las Sagradas Escrituras nos recuerdan otro aspecto interesantísimo que tiene que ver con esto que dejé minutos atrás, que era cuando mencionaba que la cruz de Jesucristo, donde Él fue crucificado, se encontraba en el medio, y nuevamente hablamos del medio, en el medio de dos ladrones que fueron crucificados junto a Él, uno a su derecha, otro a su izquierda, cada ladrón a su lado, mientras que Él, al encontrarse en medio de ellos, nuevamente Él usó el plural de la tercera persona para referirnos a nosotros de alguna manera. Él, al encontrarse en medio de ellos, Él no puede representar otra cosa sino el tercer ojo que está en el medio de nuestros dos ojos sensibles, el tercer ojo de nuestra visión interna. Al respecto, voy a leer el siguiente pasaje bíblico, abro comillas. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Cierro comillas. Ese es el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 22 al 23. Allí se ve el símbolo de la Vesica Piscis,
lo que traducido a nuestro idioma es la vejiga del pez. Bueno, eso está asociado con el tercer ojo. Aquí el ojo del que se habla en el pasaje bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 22 al 23, es obviamente el tercer ojo, que a su vez está asociado a este símbolo visual de la vejiga del pez. Obviamente el tercer ojo es el ojo de Dios, el que todo lo ve en nuestro interior. Dicho ojo es la puerta celestial, la puerta solar, la que se encuentra muy asociada a este simbolismo visual que traigo a la reunión el día de hoy, la vejiga del pez. Fíjense que aquí nosotros vemos que hay un área común entre las dos circunferencias que definen como una especie de ojo. Bueno, este ojo yo lo asocio al tercer ojo, la puerta que une al cielo con la tierra. Es también ese símbolo de la vejiga del pez, del tercer ojo. Aquí podemos apreciar que la zona o el área común a ambas circunferencias, el área común que comparten a ambas circunferencias, cuyos respectivos centros están contenidos en la circunferencia de la otra. Y entonces te definen esa especie de ojo. El centro número 1 de la circunferencia 1 es la que se forma a la izquierda de la imagen. Está contenido como un simple punto de la circunferencia número 2, cuyo centro es el número 2, que está a la derecha, diciéndonos que entre los dos se necesitan para formar una especie de ojo, y ahora ese ojo yo lo asocio a una especie de puerta. Es como una puerta estrecha, la puerta estrecha que une el cielo con la tierra. Ahora vamos a recordar el siguiente pasaje bíblico. Abro comillas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cierro comillas. Este es el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 13 al 14. Fíjense, hermanos, cómo este pasaje bíblico hace alusión a la puerta celestial, representada por nuestro tercer ojo, que está sugerida en este símbolo de la vejiga del pez. Y también sugerida por todo el contenido que lleva consigo todo lo que tenga que ver con ese Padre que ubicamos en nuestra frente, en ese tercer ojo, cuando nos vamos a persignar. Cuando nosotros nos persignamos, lo primero que tocamos para persignarnos en el nombre del Padre es ese tercer ojo. Entonces, la vejiga del pez nos habla de una geometría, ¿no? Entonces, voy a tratar de ver si puedo ahorita meterme con lo de esa geometría, ¿no? Comparte una geometría común. Esa vejiga del pez comparte una geometría común a la de dos triángulos equiláteros. No sé si nos acercamos, podemos ver que ese ojo estaría asemejándose a dos triángulos equiláteros con vértices diametralmente opuestos. Dos triángulos equiláteros opuestos en sus vértices y unidos por una misma base común que vendría siendo la línea horizontal que va del punto 1 al punto 2.
y que contiene a su vez los dos centros, el centro número 1 de la circunferencia que está a la izquierda y el 2 de la derecha, los cuales nos sugieren una manifestación del principio trinitario, pero en dos órdenes de realidad. Un primer orden superior que estaría representado por el ternario, obviamente de orden superior, un ternario que sería el triángulo con vértice hacia arriba, hacia el cielo. Mientras que el otro ternario vendría siendo el de orden inferior, ternario de orden inferior, que apunta hacia abajo como un reflejo invertido del superior. Y entre los dos generan esta vejiga del pez. Fíjense, hermano, no sé si puedes colocar la siguiente lámina. No recuerdo bien si la siguiente lámina, ajá, fíjense lo interesante de esta siguiente lámina, ¿no? Obviamente esto lo extraje de nuestro hermoso, del contenido doctrinario de nuestro hermoso ritual San Andrés, en la tabla de consagraciones especiales, que obviamente tiene mayor contenido del que vemos allí. Solamente quise extraer lo que quiero traer a la reunión. Fíjense que ahí vemos la tabla de consagraciones especiales que van desde la consagración del bautismo hasta la consagración de la Eucaristía, que son las 7 consagraciones o los 7 estados de conciencia en la realización espiritual para quien se ha iniciado en los misterios sagrados de la resurrección y la vida eterna, misterios cristianos. Fíjense, hermanos, que esto nos pudiera servir para explicar ahora un símbolo que guarda relación con el principio trinitario y con la vejiga del pez, y también con lo que nosotros hemos escuchado según la doctrina de nuestra Iglesia Católica sobre la edad de Cristo. Se dice que Cristo murió a sus 33 años. Sabemos que a pesar de que en la Biblia no se afirme taxativamente que Cristo murió en esa edad, la Iglesia Católica lo ha difundido y con mucha razón de ser. ¿Por qué? Porque la idea de que Cristo murió a la edad de 33 años nos vincula con el simbolismo muy interesante que nos presenta el rito cristiano San Andrés. El rito cristiano San Andrés nos dice que existen varios momentos en estas consagraciones especiales donde vamos recibiendo una serie de símbolos numéricos, específicamente con respecto a los distintos momentos y distintos años. Si vemos en la tabla, la primera columna, vemos que están la consagración, el color, abajo los distintos nombres de Jesús y abajo los distintos momentos y la cantidad de años. Entonces, para el primer momento o la primera consagración, que vendría siendo la del color rojo asociado al bautismo, donde Jesús es llamado el Cordero de Dios, al recibir ese sacramento por el Espíritu Santo, nosotros estamos recibiendo un momento glorioso y estamos recibiendo un año de luz, que es precisamente lo interesante. No todo símbolo se expresa de manera evidente en la Sagrada Escritura, pero si el símbolo es
tradicional, verdaderamente tradicional y tradicionalmente cristiano, siempre podemos encontrar alguna lectura en las Sagradas Escrituras que lo sugiere. Y en este caso, cuando nosotros nos vamos a la última consagración, que es la de la Eucaristía, color negro y blanco, donde el nombre de Jesús se conoce como Emmanuel, y el momento en el que recibimos la consagración celestial de la Eucaristía es un momento amado. El número de años en el que ha transcurrido la luz son 33, y es súper interesante. Recordemos al respecto la Sagrada Escritura en relación a este 33, que también está vinculado con la vejiga del pez. Nos vamos a la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículos del 7 al 8. Abro comillas. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Cierro comillas. Aquí le voy a pedir al hermano si puede colocarme una de las últimas láminas, que es donde salen los colores, las 6 esferas, las 3 primeras del ternario superior y las 3 siguientes del ternario inferior. Ajá, gracias, hermano. Fíjense cómo este pasaje bíblico, donde nos dicen que hay 3 en el cielo y 3 en la tierra. O sea, 3 testigos en el cielo y 3 testigos en la tierra. 3 que dan testimonio en lo que vendría siendo ese ternario superior, que aquí lo podemos ver ilustrado por el triángulo 1, 2, 3 y sus correspondencias respectivas con las 3 primeras esferas: Padre, Verbo y Espíritu Santo. Y asimismo los 3 que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan, y cierra la Sagrada Escritura diciendo que estos 3 concuerdan. Entonces estaríamos hablando, en este último caso, del ternario inferior, que es diametral, que es, digamos, reflejo inverso del anterior, que vendría siendo ya el triángulo con vértice que apunta hacia abajo, el triángulo 2, 3, 4, asociado, como lo dicen las Sagradas Escrituras, al Espíritu, el agua y la sangre, tal cual como se cumplen las correspondencias en el árbol sefirótico. Entonces, este pasaje bíblico esconde un profundo fundamento cristiano relacionado con el número 33, que vendría siendo una edad que no es cronológica, porque eso vendría siendo una interpretación literal, además de que tampoco se expresa en la Biblia que vendría siendo una edad cronológica de Jesús, pero es una edad simbólica muy profunda, porque nos estaría hablando de lo que une al cielo con la tierra en los trabajos respectivos que hay que hacer en la tierra y en el cielo. Sabiendo que el cielo y la tierra están acá, ahorita, en esta vida que tenemos. Basta alzar la mirada para ver el cielo que está arriba de nosotros. Y bueno, según mi percepción, todo lo que está por encima de la tierra es el cielo. No hay, digamos, una medida específica
de tantos metros de altura para estar en el cielo. No. Si nosotros nos recordamos de este pasaje bíblico del Génesis, se habla de que esta serpiente engañosa siempre se arrastraba. Se puede decir que hasta que la serpiente no se eleve, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, ella va a estar solamente en la tierra. Pero cuando nosotros recordamos el pasaje bíblico de Jesucristo, y disculpen que no la tengo a la mano, pero es uno que se usa en la primera consagración del bautismo, cuando nosotros hacemos el lavatorio de los pies. Jesucristo dice en ese pasaje del lavatorio de los pies, le dice a Pedro que únicamente hay que lavarse los pies, que eso es lo único que nosotros tenemos que lavar. ¿Por qué? Porque son nuestros pies los que están en contacto con la tierra. Todo lo demás, de alguna manera, y en especial nuestro cerebro, nuestra cabeza, está por encima de la tierra. Lo que sucede es que el hombre, se olvidó del cielo, apartó su mirada del cielo, y somos demasiado terrenales a veces, pero el cielo y la tierra están en nosotros. Entonces, regresando a lo que vendría siendo la descripción de la imagen que se ilustra, esta unión cielo-tierra que habita en el hombre es simbólicamente sugerido por ese número tradicional 33, que se asocia a la vejiga del pez y que vendría precisamente a darnos a entender esta equivalencia simétrica de estos símbolos que se ilustran y que vamos a ir, digamos, comprendiendo un poquito geométricamente. Fíjense que si nos vamos al primer triángulo, al primer ternario superior, que es el triángulo 1, 2, 3, el 1 vendría siendo esa primera determinación. Del 1 derivan hacia abajo y de manera divergente el 2 y el 3, como si fueran dos principios opuestos, pero son opuestos tan solo en apariencia, debido a su aparente polarización. Porque hay que recordar que el principio primero, o la verdad una, sirve de equilibrio entre esos dos. O sea, el 1 sirve de equilibrio entre el 2 y el 3. Superado el orden de manifestación en que el 2 y el 3 son aparentemente contrarios, tanto el 2 como el 3 se van después a complementar en el siguiente, en el ternario inferior, en el siguiente triángulo, que es el de abajo y que vendría siendo el reflejo invertido del de arriba, que sería el 2, 3, el triángulo 2, 3, 4. Entonces bien, vemos cómo acá, en el triángulo 2, 3, 4, nosotros pasamos de ese ternario del creador al ternario de la creación. No sé si de repente el hermano me puede colocar otras láminas alusivas precisamente a estos dos triángulos por separado, donde hay uno que habla de el símbolo alusivo al creador. Gracias, hermano. Ese vendría siendo el ternario superior, el símbolo alusivo al creador, donde de la primera determinación después se va separando en dos principios aparentemente opuestos, aparentemente, y que nos dan esa ilusión de separación, esa ilusión de polarización hacia todo lo que vendría siendo el creador.
Ajá, si me puede colocar el siguiente, que vendría siendo el triángulo 2, 3, 4. Ajá, fíjense cómo ahora estos dos principios aparentemente opuestos, polarizados, porque divergieron del 1, ahora hacia el 4 convergen, y este triángulo cuaternario inferior es un símbolo alusivo a la creación. En este segundo triángulo, 2, 3, 4, el vértice es diametralmente opuesto al primer triángulo 1, 2, 3. Y al mismo tiempo en que los dos principios aparentemente opuestos y contrarios, que vendrían siendo el 2 y el 3, derivan nuevamente hacia abajo, que sería el punto 4, pero ya no lo hacen de manera divergente, sino convergente. Entonces, esto lo digo con el propósito de que vayamos haciéndonos la idea de que la separación o la separatividad o la unión de cualquier concepto en esta vía es tan solo un estado de conciencia, ¿no? Si nosotros, sí, hermano, si me puedes colocar la lámina anterior, donde ya están, digamos, todo resumido con los colores. Bueno, allí la que tiene los dos triángulos y las 6 esferas con todos los colores. Ajá, bueno, acá nosotros podemos ver cómo la unión de el ternario superior con el ternario inferior forman precisamente esa vejiga del pez, forman precisamente lo que vendría siendo ese tercer ojo, que para nosotros es fundamental, porque es el principio trinitario, pero expresándose tanto como el creador como la creación. Vuelvo nuevamente a lo que yo venía contando minutos atrás. El Espíritu Santo, no solamente como principio ontológico, y Jesucristo como principio ontológico, no solamente es producido, sino que es también productor. Entonces todo depende del estado de conciencia alcanzado en la vía iniciática. El camino de retorno, o para que nosotros avancemos en el camino de retorno, es sumamente importante llegar a centrarnos. Y la cruz es un símbolo clave, porque precisamente nos hace alusión a que todo responde a un mismo punto, donde todo se une con todo y donde ya no hay separatividad. Entonces nos habla mucho de la unidad, de ese concepto de lo que vendría siendo la unidad. Podemos colocar, hermanos, si es posible, la lámina donde aparece la vejiga, el símbolo de la vejiga del pez, con los dos triángulos ya unidos, no separados como estén ahí, sino ya unidos. Exactamente, gracias, hermano. Aquí para mí está una de las formas de comprender, porque obviamente no todo símbolo nos llama la atención en el mismo nivel de interés. Pero por lo menos para mí, este es un símbolo que yo he venido, digamos, meditando en otras ocasiones, porque para mí está asociado al misterio más grande de nuestro Señor Jesucristo, que es el misterio de la Santísima Trinidad. Y expresamente el simbolismo cristiano del número 33, el que no deja de tener cabida allí. O sea, nuestro fundamento cristiano nos permite asociar esos dos órdenes de realidad, de tal manera que
sean 3 en el cielo, 3 en la tierra, y que nosotros nos veamos precisamente como ese hombre que está llamado a ser igual que Yeshua, ese hombre que está en el medio, siempre en el medio, entre el cielo y la tierra. Y bueno, aquí las equivalencias simétricas son bastante interesantes porque si es posible, hermano, regresar nuevamente a la lámina de donde están las 6 esferas de colores. Fíjense que es muy interesante cómo el principio trinitario, según las Sagradas Escrituras, que da testimonio en el cielo, está dictado por lo que comúnmente se conoce como la Santísima Trinidad, el Padre, que es la Sefira con mayor altura, que apunta que apunta a ser el uno, y que es de color blanco, llamada Padre, después Espíritu Santo y después Verbo. Pero más allá del orden, están estas 3 como testigos celestiales, y hacia lo que vendrían siendo las otras 3 que parecieran sus reflejos, bueno, parecieran no, son sus reflejos, porque al final nosotros en este camino de retorno lo importante es integrar, no digamos generar más multiplicidad de la que ya hay. Está precisamente el agua del bautismo como la primera consagración y la sangre de la Eucaristía como la última consagración. Y entre la primera y la última simplemente hay un recorrido del Espíritu Santo, que es precisamente la esfera amarilla, que está entre la azul y la roja, entre el agua y la sangre. Nos podemos recordar de cuando Jesucristo, estando en la cruz, el centinela lo traspasa en un costado con la lanza, y de allí sale precisamente agua y sangre. Y es en la primera carta de San Juan Evangelista, del mismo capítulo 5, versículos 7 al 8, del que acabamos de leer, donde él nos dice que debemos tener presente que Jesucristo no solamente vino de agua, él vino de agua y sangre. Es súper importante porque no solamente está el sacramento del Padre, también está el sacramento del Hijo, y los dos son uno solo en el Espíritu Santo. Por eso de allí la importancia de que nuestra iniciación cristiana no pueda verse completada, no pueda verse completa si no recorremos los 7 sacramentos del Hijo, la segunda persona que nosotros ubicamos en la cruz, siendo es el que se encuentra posicionado en el corazón. Porque si nosotros queremos hablar de igualar nuestro corazón al de Jesucristo, aquí viene, digamos, el otro señalamiento en relación a la forma en la que nos persignamos. Después de que nos persignamos ubicando el Padre en el tercer ojo, que ya vimos que hay cierto nivel de asociación con el 33, con el tercer ojo, con la vejiga del pez, después nosotros nos vamos desde el tercer ojo hacia el corazón. Ahí es donde está el Hijo. Cuando nos persignamos, el Hijo se ubica en el corazón, como recordándonos que es en el corazón del hombre donde se nace por segunda vez del cielo. No hay otra forma. Tiene que ser de corazón. Es el corazón del hombre, es en el corazón del hombre donde se nace del cielo. Es también el mismo lugar donde encontramos el origen de nuestra fe y su misma evolución también, porque la fe evoluciona. Evolución no solo de aprendizaje, sino también de un desaprender, de un desaprendizaje.
un constante llenado o un constante vaciado de nuestras tazas. Todo esto a través del alimento de nuestra fe, que es precisamente el Espíritu Santo. Es el corazón, el centro de nuestra individualidad. Es el corazón, el centro de todas las cosas. Ya eso lo hemos venido trabajando. El Hijo se ubica allí. El Hijo ha sido iniciado en los misterios menores, porque el Hijo no es solamente Jesucristo que nos da el ejemplo cuando le pide a San Juan Bautista, bautízame para que se cumpla la ley, sino que nos está diciendo que ese es el camino a recorrer. Entonces nosotros, de alguna manera, somos esa expresión de Jesucristo a través de nuestros distintos nombres celestiales. Y los misterios mayores del Padre son los que, digamos, de alguna manera, lograremos comprender cuando ya tanto nuestro nombre terrenal como nuestro nombre celestial sean uno solo en Jesús. Ya después de allí es que trabajaremos más adelante esa relación directa de solo Jesucristo con el Padre. Recordemos por lo menos las Sagradas Escrituras, que nosotros mencionamos en el compartir anterior. Abro comillas. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cierro comillas. Ese es el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 48. Fíjense qué interesante, es precisamente el Espíritu Santo como la tercera persona de la Santísima Trinidad, la única capaz de hacernos llegar a esa perfección sugerida. Que bueno, la perfección vendría siendo la unión del Padre con el Hijo, siendo el mejor intermediario entre ambos para lograr esa unidad. De la misma forma en que nuestra alma es intermediaria entre los asuntos de nuestro cuerpo, entre los asuntos del cuerpo y los asuntos del Espíritu. El Espíritu Santo en la cruz y en la forma en que nosotros nos persignamos, y aquí le voy a pedir al hermano si puede llevarnos a la primera lámina. Allí nosotros tenemos la distribución espacial de las tres personas en la cruz. Es interesante que cuando hablamos del Espíritu Santo, al persignarnos, se ubica entre los dos hombros del hombre, nos sugiriendo en el lado izquierdo al hombre supuestamente pecador que necesita de la misericordia de Dios. Al lado derecho, precisamente ese hombre santificado. Fíjense que el lado derecho, que es donde nosotros ubicamos la parte santa, porque siempre estamos peleando con nuestra dualidad, y la mejor forma de expresarlo en el RCA son cuando nosotros meditamos en las diferencias y semejanzas entre nuestro nombre celestial y nuestro nombre terrenal. En mi caso, siempre trato de meditar sobre las diferencias y semejanzas entre Cristóbal y Freddy, porque es la única manera de ir actualizándonos en esa vivencia de lo que hemos sido en relación a lo que queremos ser y a lo que somos. Entonces, bueno, como venía diciendo, ese Espíritu Santo que va de izquierda a derecha, en esa misma dirección, del lado izquierdo al lado derecho, hay un proceso de santificación que está relacionado con el hecho de que en el simbolismo de la cruz, Jesucristo incline su cabeza hacia el lado derecho. Eso también lo podemos relacionar con la intuición que se ubica
cerebralmente hablando en el hemisferio derecho, que es el hemisferio menos racional o el hemisferio que no, donde no predomina la racionalidad, sino que predomina todo lo que vendría siendo la imaginación, la capacidad creativa, nuestro lado más artístico. Y wow, qué más arte que el arte sacerdotal, que el arte del amor, y que todo lo que precisamente cuando se refiere al alma, se refiere precisamente a un estado del arte, porque el alma es individual y el arte también es individual. Hay un arte, por así decirlo, colectivo, pero también hay un arte individual, que es el estilo particular en que cada quien comprende, avanza y se identifica, ¿no? En ese sentido. Yo quiero traer el siguiente pasaje bíblico. Abro comillas. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Cierro comillas. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 26. Es interesante que todo lo que tenemos que aprender es del Espíritu Santo, que es precisamente el que une, el que lo une todo, todo lo une. Debemos tener presente que todos somos templo del Espíritu Santo, que todo lo sabe, que es Él el que todo lo sabe dentro de nosotros, porque todos hemos recibido la luz de la vida, a pesar de que no todos vemos una vida de luz. Pero en esta misión es buena la reflexión para quienes participamos en la tradición cristiana y que somos portadores del Espíritu Santo y portadores de Cristo. Somos influenciados por la sabiduría de Dios, no en el sentido que somos influenciados por la sabiduría de Dios, pero no en el sentido de que vamos a conocer todas las respuestas a todas las preguntas y todos los misterios, sino principalmente en que tengamos la capacidad, en principio, como principio básico, primordial, de diferenciar el valor de lo eterno frente al valor de lo temporal. Diferenciar cuando algo es de Dios, cuando algo no es de Dios, cuando está, por así decirlo, Freddy manifestado, cuando está Cristóbal manifestado, cuando los dos son el mismo, cuando los dos son distintos. Participando siempre y activamente y conscientemente en este misterioso plan divino de Dios. La verdadera sabiduría no es es precisamente ese sabor, ese saborear, pero la verdadera sabiduría, digamos, no es la que de alguna manera se piensa racionalmente. La verdadera sabiduría es la que se intuye, es la que se presiente, es la de un corazón que se ha vuelto sincero y sencillo y sincero, cada vez más sencillo y sincero para saborear esa relación personal con Dios, la relación personal con Dios que nosotros construimos en nuestra vida como un verdadero camino de retorno, hermano. De verdad, me encanta el simbolismo cristiano que usted ha traído el día de hoy. A mí me dio a reflexionar varias cosas. Voy a aprovechar para colocar la lámina esta que creo yo que es una que explica muchísimo, ¿no? Desde el punto de vista, estaba meditando mientras usted hablaba, hermano, escuchándolo, cómo puede ser uno desde el punto de vista geométrico para construir estas figuras, ¿no? Entonces, deberíamos partir del centro. Fíjense qué interesante el símbolo del uno, del centro. Se hace una circunferencia y estaba viendo que precisamente el mismo radio de la circunferencia 1 es exactamente el mismo radio de la circunferencia 2. Adicional a esto,
entonces en el medio entre ellas dos es que se forma la vesica piscis, ¿no? En la vejiga del pez. Entonces aquí tenemos dos mundos, por así decirlo, dos polaridades. Pudiera verse entonces como los límites de la creación. Pudiéramos hablar del rigor y de la misericordia, y en el medio está la manifestación, y es también el símbolo del huevo del mundo. Fíjense que de alguna manera puede estar contenido en esta vesica piscis, en este ojo que menciona usted, hermano, este huevo del mundo, ¿no? También incluso para otros entendidos puede verse también como el vientre materno, del cual todos nosotros venimos precisamente a la luz, que es la creación. El fiat lux, el hágase la luz, ¿no? En donde todo lo que se encuentra acá es lo que existe, es lo que pudo haber sido precisamente manifiesto. Mientras que lo que se encuentra acá y lo que se encuentra acá está en potencialidad. Entonces, lo que está aquí adentro es lo manifiesto. Después, hermano, fíjese qué interesante que del 1 pasamos al 2, y con el 2 entonces se hace el 3. Usted mencionaba entonces de los triángulos equiláteros que justamente también tienen el mismo radio. Estaba viendo que la medida de la primera circunferencia y de la segunda circunferencia es exactamente el radio, que es el lado de estos triángulos equiláteros, ¿no? Entonces pudiéramos construir un primer triángulo equilátero y luego un segundo triángulo equilátero. Aquí tenemos en principio el sistema ternario al formar el triángulo, que sería la expresión de la Santísima Triunidad. Y fíjense que triunidad porque todos partimos del mismo segmento 1, que es principio de toda la creación. Pero continuando con esto, y coloco entonces la lámina que usted tiene por acá, fíjense que de este ternario, al generar dos ternarios, formamos el 4, y el 4 es precisamente el símbolo de la cruz que está entonces escrita dentro de estos dos triángulos. Y usted comentaba, hermano, sobre el principio del 1 que diverge y genera la manifestación y la creación, y luego cómo ellos dos convergen precisamente en el 4, que viene siendo el asociado al símbolo de la triunidad, al Cristo, ¿no? Al Hijo, que es donde converge todo esto. Aquí tenemos entonces de nuevo el símbolo del 4. Me gusta mucho la asociación que usted hace, hermano, porque fíjense que pudiéramos decir hasta cierto punto de vista que tenemos los dos principios del Padre, precisamente del Espíritu Santo, y del Hijo, que viene simbolizándose con la cruz, ¿no? Con este diagrama en donde tenemos la forma de una cruz, hablando de los 4 vértices precisamente de estos dos triángulos. Así que tenemos la Santísima Triunidad en dos aspectos, un aspecto ascendente y un aspecto descendente. Pudiéramos continuar. Me llamó poderosamente la atención ese pasaje de la Biblia en el cual Jesús expresa su primer milagro, en donde toma 6 barriles de agua y lo transforma en 6 barriles de vino, haciendo un poco alusión a estas 6 esferas que están acá, en donde pudiéramos decir que entonces ya existe una primera consagración, asociando, como usted dice, hermano, el cielo y la tierra, ¿no? Él ya está preparado como representante de Dios en la tierra, que es lo que de alguna manera ilustra un poco ese pasaje. Pero no solamente vemos aquí el 6 y no solamente estamos viendo también la triunidad en su aspecto ascendente y descendente, como usted lo ilustra acá, sino que también adicionalmente, hermano, estamos viendo el 33 como la repetición del 2 veces 3. Entonces, yéndonos a esta imagen, es como decir que cuando Dios, el Espíritu Santo y el Hijo, a través de la conexión del aspecto ascendente y descendente de la Santísima Trinidad, llega a los 33 años, es cuando ya los dos triángulos están perfectamente consolidados y Jesús es llevado a la cruz. Fíjense qué interesante cómo del 33 pasamos a la cruz,
símbolo de la cruz en el medio para poder precisamente unificar al uno, al dos, al Padre, el Espíritu Santo y al Hijo, que se encontraba aquí en el 4, pero integrándose con el símbolo de la cruz. Entonces nos retrotrae otra vez al 1 y al 2. Aquí aprovecho para decir que precisamente como usted indica, hermano, el símbolo del ojo, el tercer ojo, Jesús es crucificado en el Gólgota, que significa literalmente calavera. Entonces es la cruz en el medio de la calavera, haciendo alusión a los dos ojos y Jesús precisamente en el medio, ¿no? Entonces aquí existe una hermosa conexión entre la Vesica Piscis y el tercer ojo, el nacimiento de la luz y precisamente el tercer ojo, o la Virgen María y precisamente el portal celestial, como le llaman en otras escuelas iniciáticas, o la lámpara del cuerpo, que es el ojo. Entonces tenemos un canal de entrada y un canal de salida. Quisiera simplemente esta intervención mencionar que el método del cristianismo, para mí de alguna manera está representado en esta hermosa figura de la Vesica Piscis en función de lo que usted expresaba el día de hoy, hermano. Y pudiéramos decir que cuando yo quiero formar un corazón, precisamente se aprovecha la forma de la Vesica Piscis, porque a partir de aquí, de este punto del 1, se llega y se conecta precisamente con este punto que está acá, y lo propio ocurre de este lado. Y aquí se ve cómo entonces de la dualidad de los dos se vuelven a integrar en el uno a través precisamente del corazón. O pudiéramos decirlo a través del amor. Fíjense cómo Jesús dijo que amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y siendo así, se establece también el símbolo que nos reintegra en la cruz. Entonces pudiéramos hablar precisamente de ese camino del amor que es periférico bordeándose, o el camino de la cruz a través del 33 y precisamente de la simbolismo de la unificación del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo en la Trinidad a través del símbolo de la cruz. Muchísimo que meditar, hermano, de verdad que impresionante. Nunca había visto cómo pudiera integrarse el método en una sola imagen, que de alguna manera dice muchísimo más que 1000 palabras, siempre lo hemos dicho, y puede entonces hablarse muchísimo. Solamente quería terminar con el símbolo de la persignación, comentando que en la iglesia ortodoxa y en la iglesia católica se persignan en sentidos opuestos. De uno va precisamente en el sentido en el cual nos estamos abriendo y otro en el sentido de cierre. Si utilizamos en física la ley de la mano derecha, por así decirlo, y nosotros giramos nuestra mano derecha en el sentido precisamente horario, vamos a ver que el dedo pulgar va hacia abajo. Eso significa que estamos cerrando, mientras que en sentido inverso estamos abriendo. Pudiéramos decir que en el proceso de la iglesia ortodoxa ellos están abriéndose cuando están realizando sus misas, mientras que nosotros al finalizar y como un símbolo de protección usamos más bien el cierre. Yo como obviamente practicante del rito de San Andrés, pienso que ambas son válidas, pero sabiéndose usar justamente en el momento adecuado. Nosotros tenemos que abrirnos para los procesos de meditación, pero una vez concluido la meditación o cuando queramos centrarnos o buscar protección, tenemos entonces que cerrarnos. Entonces, mi invitación sería a utilizar la persignación de apertura para la meditación, pero sabiendo que luego tengo que cerrar y que esta misma persignación católica, como nosotros la conocemos, es la que nos sirve precisamente para la protección también. Por eso entiendo que la Iglesia Católica le dio mayor auge, mayor énfasis y mayor uso a la persignación de cierre, precisamente para protegernos, precisamente para resguardarnos. Y bueno, el símbolo obviamente en su polisemia tiene varios aspectos, son dos caras de una misma moneda. Lo importante es saber usarlas cabalmente y cuándo se debe
aplicar una y cuándo se debe aplicar la otra.